¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy en esta conferencia La normalidad que nos espera. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Como dice el nombre, de esa normalidad en la que estamos viviendo, que ya nos estamos un poco acostumbrando y lo que se viene para las próximas semanas, para los próximos meses. Hace algunos días el presidente Martín Vizcarra, en estas conferencias que suele dar casi a diario, decía que una vez que se levante el estado de emergencia, no íbamos a volver a la normalidad, en referencia a la vida como la conocíamos antes del coronavirus, antes de la pandemia, sino que íbamos a entrar a una nueva convivencia. Y de esa nueva convivencia o nueva normalidad, como hemos querido llamarla hoy, es justamente de la que vamos a hablar. Y para eso, hoy tenemos a tres especialistas de la casa de RPP. Nos acompaña el doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública y asesor médico de RPP. Está también con nosotros Omar Mariluz, periodista del grupo RPP y especialista en economía. Y nos acompaña Jesús Vélez, editor de tecnología de RPP. Cada uno de ellos, como ven, es especialista en una rama distinta: salud, economía y tecnología. Pero al mismo tiempo, esas tres ramas hoy están integradas para poder entender esa nueva normalidad. ¿Cómo va a cambiar nuestro día a día? Que de hecho ya cambió bastante. Y sobre todo, ¿cómo podemos estar mejor preparados para enfrentar lo que se viene? Vamos a arrancar de inmediato con esta conferencia para escuchar a nuestros tres conferencistas, pero antes quiero invitarlos a que todos participen de la conferencia, no solo como espectadores, sino también como participantes, y lo hagan a través de sus preguntas. Tenemos un chat que ya está activo, y lo único que sí les voy a pedir es que cuando escriban su pregunta, el comentario que le quieran hacer a nuestros especialistas, por defecto les va a salir enviar mensaje a panelistas. Cambien esa opción a enviar mensajes a panelistas y asistentes, de manera que todos podamos ver los mensajes y de esa manera tengamos una mejor comunicación y participación a lo largo de esta conferencia. Ahora sí, vamos a comenzar hablando de salud, que es lo último que se sabe del COVID-19, porque de hecho los científicos, doctor Huerta, cada día van descubriendo algo nuevo, van conociendo algo nuevo sobre este virus, qué tanto se sabe de los tratamientos, cómo va el avance y el desarrollo sobre la vacuna que va en camino. Lo escuchamos de inmediato, doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública y asesor médico de RPP. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Tatiana. Muchísimas gracias y buenos días a compañeros de la mesa y también a todos los asistentes. Y muchísimas gracias por estar en este foro especial que organiza RPP Noticias para todos ustedes. Encantado de saludarlos a la distancia. Pues, Tatiana, tu pregunta es muy importante y hoy día, déjame ver el calendario, estamos en el día 129. Hace 129 días se anunció de que una enfermedad rara había aparecido en una ciudad en la China, en Wuhan, y esa noticia se dio justamente el día previo al Año Nuevo, el 31 de diciembre del 2019, y muy poca gente probablemente le prestó atención a esa noticia porque todo el mundo estaba esperando el Año Nuevo. Eso para recalcar que son solamente 129 días que conocemos a este virus. Y en estos 129 días, caramba, lo que hemos aprendido y lo que todavía no sabemos de este virus es enorme. Se calcula que más o menos a la semana se publican 1000 artículos científicos sobre este virus en diversos medios del Internet y medios en imprenta acerca de los aspectos científicos de este virus. Hemos ido aprendiendo muchas cosas. Lo primero que quizá tenga que decir es que cuando apareció este virus, lo único que se escuchaba era la palabra neumonía. Dos palabras se escuchaba: contagio respiratorio y neumonía. Eso hizo que se le comparara mucho a la gripe, al virus de la gripe. Pero ya cuando la epidemia en la China, en la ciudad de Wuhan, empezó a crecer, y ya era a mitad de febrero, del mes de enero, perdón, ya el mundo se sorprendió. ¿Por qué? Porque China tuvo que construir 2 hospitales gigantescos de más de 1000 camas cada uno en solo 10 días. Allí fue donde la gente empezó a despertar, porque hasta ese momento mucha gente, incluida mi persona, en los primeros 10, 15 días de enero, se veía esto como algo lejano. Uno recordaba lo que había pasado con el SARS el 2002, que también reventó y se limitó.
el MERS en el 2012, que había reventado y se limitó, y todos pensábamos que podía ser algo parecido. Pero cuando China anunció que ya estaba construyendo 2 hospitales gigantescos en solo 10 días, ya la cosa cambió, porque eso indicaba de que China no sabía qué hacer con tanto paciente grave que tenía, que se le presentaba, por lo tanto tenía que construir hospitales. La cosa se puso peor cuando ya el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud dijo que esta era una emergencia de salud pública global. Allí cambió completamente la cosa. El que no vio la cosa el 30 de enero ya no la vio nunca más porque la cosa ya era seria. Y luego ya empezó la epidemia en Europa, en febrero, y en marzo en Estados Unidos, y luego en el Perú, el primer caso que fue el 6 de marzo. Entonces, lo que hemos aprendido es que este no es un virus solamente respiratorio. Este es un virus que causa problema varios, sistémico, varios sistemas. Daña cerebro, ojos, corazón, hígado, riñones, piel, vías respiratorias, obviamente. Daña también lo que se llama el endotelio. El endotelio es el forro interno que tienen todas nuestras venas y nuestras arterias. Es como una alfombra interna, ese endotelio es dañado. Y ahora hemos aprendido que este virus en un porcentaje importante de pacientes, al 50% de los que se complican, puede causar lo que se llama coágulos múltiples en el organismo, lo cual causa derrames cerebrales, causa que gente haya perdido la pierna por amputación, por los coágulos. Es decir, lo que hemos aprendido es que este virus es realmente un virus completamente diferente a todo lo que se tenía hasta este momento. Dicho eso, hay que recordar algo que es importante y que en realidad es algo que da tranquilidad a muchísima gente. ¿Cuál es? Este dato se ha corroborado en China, en Europa, en el Perú también. ¿Cuál es? Que de cada 100 personas que se infectan con este virus, de cada 100, 80, la gran mayoría, o no lo va a sentir porque no desarrolla síntomas, o va a desarrollar síntomas tan ligeros que piensa que es el cambio de clima. 80%. 15% sí va a sentir síntomas más intensos. Ahí está la fiebre, está la tos seca, están los escalofríos, están los temblores con los escalofríos, está el dolor de cabeza, está la pérdida del olfato y del gusto y otros síntomas que la persona puede presentar como mucho malestar y decaimiento y queda en la cama. 15%. Y queda un 5% que son los que se van a complicar. Esta persona que se van a complicar rápidamente, especialmente en la segunda semana de la enfermedad, van a desarrollar una dificultad respiratoria muy intensa y deben ser admitidos en un hospital para, en muchos de ellos, llegar a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esa es la distribución de casos. ¿Y quiénes son los que se complican? Son personas de cualquier edad que estén recibiendo tratamientos que les disminuyan su defensa. Por ejemplo, gente trasplantada. Por ejemplo, gente que reciba quimioterapias del cáncer, gente que haya sido recientemente operada por el cáncer, gente con enfermedades autoinmunes como el lupus, como las artritis reumatoideas, de cualquier edad, ellos son susceptibles. También son susceptibles personas mayores de 50 años que tengan presión arterial crónica, hipertensión, que tengan diabetes, que tengan enfermedades pulmonares crónicas como enfisemas o bronquitis crónica por fumar cigarrillos, y por la misma edad, gente mayor de 75 años es muy susceptible a las complicaciones. Entonces, eso es lo que hemos aprendido de este virus. Con respecto al tratamiento, no existe todavía un tratamiento definitivo. No existe ninguna medicina que haya probado ser efectiva en erradicar este virus. Hay, y esto es, recuerden, 3 meses y 4 meses y 2 semanas que tenemos de lucha. Entonces, lo que se ha hecho en muchos lugares del mundo es que se ha empezado a usar en lo que se llama de emergencia diversas sustancias tratando de estudiarlas para compararlas entre ellas. El estudio más importante salió la semana pasada. La semana pasada se anunció en la Casa Blanca que un medicamento antiviral que ya se había descubierto hace como más o menos 15, 20 años para luchar contra el MERS y el SARS y luego contra el ébola, se llama Remdesivir. Este medicamento ha sido probado de la siguiente manera.
en Estados Unidos, más de 10 grandes hospitales que reciben muchos pacientes muy enfermos con COVID-19, los han sorteado a estos pacientes, que son más o menos 1.100 enfermos, en dos grupos. Un grupo recibió la infusión de Remdesivir y el otro grupo recibió la infusión de agua, o sea, un placebo, para comparar los dos grupos. De los más de 1.000 casos, hasta ahora solo se han analizado 460, menos de la mitad, y en estos 460 se han encontrado dos cosas importantes. Uno es de que este medicamento reduce el tiempo de enfermedad. En las personas que recibieron placebo y mejoraron, a los 15 días salieron del problema. En las que tomaron el Remdesivir, a los 11 días salieron del problema, es decir, 4 días menos de hospitalización, que es importante. Y lo otro es que es lo que se llama estudio de mortalidad. Y un estudio de mortalidad es muy importante porque eso es lo que la gente quiere. La gente pregunta al médico, doctor, ¿esta medicina me va a salvar la vida? Bueno, todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque en este grupo les he dicho que es de 460 pacientes, el 8% de los que usaron el Remdesivir murieron, comparado con 11.8% para los que usaron el placebo. Esa diferencia podría parecer bastante, pero en estadística, en epidemiología, ese tamaño de muestra de 460 no es suficiente para establecer la correlación, de tal modo que se espera los resultados de la muestra total de más de 1.000 pacientes. Si eso se comprueba, que debe salir en los próximos días, entonces ahí sí vamos a tener que el Remdesivir es un agente, un medicamento que nos está probando dos cosas. Uno, que reduce el tiempo de enfermedad, y número dos, que reduciría la mortalidad. Así es que hay que esperar eso. En este momento la lucha está básicamente en la prevención y y en lo que es el salvar los sistemas de salud. Porque este es otro concepto importante. Desde que salió esta pandemia, todo lo que se ha hecho, el distanciamiento social, que implica cuarentenas, ya sea obligatorias o voluntarias, todo esto no se ha hecho para que el virus desaparezca. Esto no se ha hecho para que, digamos, el virus deje de existir o que... No, es todo esto que se ha hecho en España, en Italia, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en todo lado, es para salvar los sistemas de salud. ¿Y esto por qué? Porque este virus, al ser nuevo, recién aparecido, ningún ser humano tiene defensas contra este virus. Entonces, al no tener defensas contra este virus, ataca y se expande muy rápido, es muy contagioso. Y al contagiarse tanto, se producen muchos enfermos en un corto periodo de tiempo. Y al producirse muchos enfermos en un corto periodo de tiempo, a pesar que solo 5%, como dijimos, se complica, ese 5% es demasiado para cualquier sistema de salud, en lo que significa necesidad de camas de hospitalización y camas de unidades de cuidados intensivos. Entonces, eso es lo que se ha hecho en todo el mundo, este tipo de distanciamiento social para salvar y que no colapsen los sistemas de salud. Y por último, ya que es el tema de esto, hay un grupo aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota, se llama el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, es el CIDRAP, para que lo busquen en el internet, C-I-D-R-A-P, el CIDRAP, publicó la semana pasada un interesantísimo estudio en el cual ellos dicen que tendrían que ocurrir 3 cosas para que esto se termine. 3 cosas. La voy a enumerar rápidamente y pensemos cada uno de nosotros en nuestra mente cuán lejos o cuán cerca estamos de estas 3 cosas para que esto se termine. La primera, dicen, es que se encuentre un medicamento recontra súper eficaz, que se lo damos a una persona y lo curamos, como un antibiótico. 1. 2, de que encontremos una vacuna que sea eficiente, efectiva y que esté disponible para todo el mundo rápidamente. Vacuna. Y 3, que se infecte el 60 a 70% de la población mundial para que el virus ya no tenga a dónde saltar. Eso se llama la protección de la manada o del grupo. ¿Cuán lejos estamos de estas 3? Yo creo que la respuesta es evidente para todos. Por lo que el CIDRAP dice entonces es que tenemos como sociedad en el mundo acostumbrarnos a vivir con este virus por los próximos mínimo 18 a 24 meses. Y eso indica que la sociedad en el mundo, en todo el planeta, va a tener que aprender a vivir con mascarillas, 1,
Va a tener que aprender a que la nueva norma social va a ser el distanciamiento social y que la higiene, expresada en lavarse las manos, la higiene en los centros de trabajo, con la limpieza extrema en escritorios, en lugares, y las medidas que vayan a implicar cambios en la forma de trabajo, teletrabajo, etcétera, van a ser la norma por los próximos, por lo menos, 18 a 24 meses. Entonces, eso lo vamos a discutir más adelante, pero esa es la situación en este momento, Tatiana, de que no hay tratamiento, este virus se está expandiendo, los sistemas de salud están colapsando en algunos lugares, y lo otro es de que vamos a tener que aprender a convivir con este virus por los próximos 18 a 24 meses. Esa es parte de nuestra nueva normalidad, doctor Huerta, ¿no? El uso de mascarillas, el distanciamiento y todas las otras normativas y que se vayan implementando, como decía usted, en los próximos meses hasta que pues tengamos finalmente una vacuna que sea lo suficientemente eficiente y que pueda llegar a toda la población del mundo. Quiero compartir con usted algunas de las preguntas que ya hemos estado recibiendo. Especialistas coinciden en que deberíamos ver la situación no a nivel país, sino a nivel regional, porque sin duda no es lo mismo lo que ocurre en Piura, en Loreto, en Lima, en Tacna. Entonces deberíamos ver la situación de manera regional. En ese sentido, ¿cómo cree que será el comportamiento de las personas y del sistema de salud en probables episodios de cuarentena focalizados que se puedan implementar en los próximos meses? Es una excelente pregunta y es muy cierto lo que nos dice la persona que pregunta, que hay que verlo de manera regional, hay que verlo de manera local. En las primeras clases que nos dan en la Escuela de Salud Pública es que todo evento de salud pública es local. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que suceda en la salud de una comunidad es de la comunidad. Ayer hablaba en mi programa a las 3:30 de la tarde con un médico piurano, porque en Piura la cosa está muy, muy mal. Y él se quejaba al comienzo, como todas las entrevistas ahora son de la gente que se queja, que no hay oxígeno, que no hay esto, que no hay lo otro. Yo traté de llegar un poco a él en el sentido de decirle, señor doctor, en Piura hay ejemplos positivos. Y él me dijo, sí, hay, y lo tengo apuntado acá, me dijo, hay dos comunidades, el Tablazo y la Unión, en la que no hay coronavirus. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, porque los líderes de esa comunidad se dieron cuenta y han ido casa por casa y han convencido a los vecinos de que tienen que protegerse. Y ahora me dijo, el doctor me dijo, los vecinos se vigilan entre ellos y en esas comunidades no hay coronavirus. Miren qué ejemplo. Entonces la pregunta se tiene que referir a lo que me hacen, y yo creo que la tenemos que extender a los sociólogos, a los psicólogos sociales, para que nos ayuden a hablar a diferentes comunidades a nivel local. Y ayer en mi programa contaba, Tatiana, el caso de el premio Nobel de Economía del año pasado. El premio Nobel de Economía del año pasado fue ganado por una pareja, una norteamericana y un indio, que hicieron cosas increíbles en el mundo de la economía. Una de las cosas que hicieron fue en la India, en la que habían comunidades que no querían aceptar la vacunación y los niños no se vacunaban. Cuando ellos fueron allí, hicieron un experimento interesante. A la mitad de la población le llegaban los mensajes, como siempre, por la radio, por los periódicos, el alcalde, las autoridades, qué sé yo. Decían, vacune a su niño, vacune a sus niños. Pero a la otra mitad, lo que hicieron fue contratar gente de la comunidad para que vaya a buscar quiénes eran los informantes de la comunidad. Y le preguntaban a la gente, ¿a quién le escucha usted? ¿Quién es la fuente de confianza en su barrio? Y la gente decía, para mí es la señora que vende pan, porque ella da buenos consejos. Y así juntaron a esas personas que en la comunidad son escuchadas por el resto, los adiestraron en lo que era la vacuna, les pidieron de que colaboren y fue increíble. Lo que demostraron es que en esa comunidad la cobertura de vacunación subió de este tamaño comparada con este tamaño los que recibieron localmente por la radio, los periódicos o por la sed. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando me preguntan, yo creo que los sociólogos, los psicólogos sociales tienen que empezar a ver la fibra local de la comunidad para cambiar comportamientos. Tienen una labor sin duda importante, doctor. También había algunos países que estaban basando su estrategia para combatir el coronavirus apelando a esta inmunidad de rebaño, del hecho de que la mayor cantidad de personas se volvería inmune luego de contraer la enfermedad.
¿Qué tanto se sabe de eso? ¿Realmente el cuerpo genera inmunidad luego de contraer el COVID-19? Bueno, el hecho de que se contraiga inmunidad, sí se contrae inmunidad y eso lo sabemos con las pruebas rápidas, ¿verdad? La prueba rápida nos detecta la inmunoglobulina M y la G, que son, digamos, inmunidad. La gran pregunta, Tatiana, es, ¿esa inmunidad será permanente? Como la que te da, por ejemplo, la hepatitis A, que te da una vez en tu vida y nunca más te da, y el sarampión o las paperas, eso no se sabe. Pero con respecto a tu pregunta de esto de que hay sociedades que sí, es cierto, han hecho que su sociedad se contagie porque no han cerrado negocios, no han hecho nada, todo lo han permitido. El ejemplo más claro y que lo citan mucho es Suecia. Miren estos datos, ¿no? En Suecia, hasta el día de ayer, habían casi 24.000 casos positivos y habían casi 3.000 muertos en Suecia. 24.000 casos y 3.000 muertos. Suecia limita con dos países, Noruega y Finlandia. Noruega, 215 muertos, Finlandia, 252 muertos. Y Dinamarca, que está cruzando el océano allí, tiene 500 muertos. ¿Cuál es la diferencia entre Noruega, Finlandia y Dinamarca? Que ellos han hecho medidas de cuarentena para proteger a su población. Suecia no. Pero mira, 12 veces más muertos tiene Suecia que Noruega y Finlandia. ¿Y quiénes son los muertos en Suecia? Los ancianos y los vulnerables. Entonces acá la pregunta ética es, yo como Estado dejo que entre el virus para lograr la protección de la manada y sacrifico a mis ancianos. Esa es la gran pregunta. Y eso cada uno se la tiene que responder. Es durísimo, doctor. Ya se está pensando en reactivar la economía, de hecho eso nos va a hablar Omar Mariluz más adelante, pero eso implica mayor movimiento también de gente. El MINSA, por ejemplo, está ya armando protocolos y además de ello, ¿qué otra infraestructura de salubridad se necesitaría implementar las empresas para volver a funcionar? Las empresas sería ideal que se asesoren con médicos especialistas en medicina ocupacional o infectólogos. ¿Para qué? Para que tengan un departamento en el cual sea de fácil acceso a sus trabajadores. Si algún trabajador tiene una pregunta, se siente mal, debe tener un lugar rápido, accesible, en el cual pueda consultar para que también digamos, este especialista en enfermedades infecciosas o de medicina ocupacional aconseje de acuerdo al tamaño de la empresa, al tipo de edificio, etcétera, qué medidas son las que hay que tomar, cómo debe circular la gente, cómo deben usarse las escaleras y todo ese tipo de cosas. Yo les aconsejaría que, obviamente, dependiendo del tamaño de la empresa, se asesoren, tomen muy en serio este tema porque sus trabajadores se van a dar cuenta de que ustedes, empresarios, se preocupan por ellos. Y no tengo que decírselo yo, pero cuando un trabajador se siente protegido por su empresa, da la vida por esa empresa. Sumamente importante, pero esta reactivación también habla o implica el traslado de personas, ¿no? Se recomienda utilizar bicicleta, de hecho el gobierno hablaba de implementar ciclovías, se recomienda que la gente camine, si tienen sus propios vehículos que lo hagan, pero lo cierto es que aquí en Perú la mayor cantidad de gente utiliza el transporte público. ¿Qué medidas de seguridad tendrían que tener para poder utilizar este medio de transporte? Yo creo que la medida de seguridad más importante tendría que ser relacionada a cómo lograr un distanciamiento social adecuado en esas unidades de transporte. Aumento de las unidades, uso de unidades que en este momento no se están usando, ómnibus escolares que quizás están parados por allí, reactivarlos y hacerlos que trabajen en servicio público, menor número obviamente de usuarios en las unidades. Yo creo que ese es un trabajo que tiene que hacerse basado en un hecho científico que es que este virus solo se transmite de persona a persona cuando la gente está muy junta. Entonces, si vamos a luchar contra esto, tenemos que espaciar a los usuarios y ya estoy seguro que en una lluvia de ideas que puedan hacer los funcionarios puedan salir con ideas para lograr eso. Muy bien, doctor. Tenemos un par de preguntas adicionales antes de pasar también con nuestros compañeros. ¿Qué tan peligroso es este virus para la gente saludable? Dice, ¿qué tan asintomática es la enfermedad y cómo podemos evitar que en gran proporción la población asintomática contagie, ¿no?, al resto de personas? Excelente pregunta. Hemos dicho el dato que 80% de la gente que se enferma con este virus o no tiene síntomas o los tiene muy ligeros. Entonces, cuando se han hecho estudios de cuántos son asintomáticos, hay cifras muy inquietantes.
se calcula que 25 a 50% de la gente que se infecta con este virus, especialmente niños, son asintomáticos. Entonces, no se les puede descubrir. Es imposible descubrirlos. Están contagiando, porque sí contagian, pero no se les puede descubrir. Una manera la manera en que se ha logrado averiguar esto es con las famosas pruebas rápidas. Cuando a una persona que está enferma se le hace la prueba molecular y se le detecta que tiene el virus, entonces se le pregunta por sus contactos y esta persona da sus contactos, luego se hace a cada contacto, valga la redundancia, y se le dice, ¿usted tiene síntomas? No. Se le hace la prueba e increíblemente se encuentra que tienen el virus. Es decir, es un contacto asintomático que tiene el virus. Entonces, es imposible realmente detectarlos, pero hay solución para eso. ¿Cuál es la solución? El uso de la mascarilla para todos, absolutamente para todos. Entonces, de esa manera, la persona asintomática, ahora sabemos que el virus pasa a través de la conversación, entonces, si todos tenemos una mascarilla, evitamos ese contagio. Ya estos asintomáticos, que son la mayor cantidad de las personas contagiadas, tienen finalmente un daño interior, dice, cuando adquieren el virus, o solo estos se convierten en vectores. Se comportan más como vectores, como contagiadores. No hay estudios que hayan demostrado que ellos tengan algún tipo de problema en el futuro. Pero Tatiana, ya estoy acostumbrándome a decir hasta ahora, porque no vaya a ser que la próxima semana salga un estudio que dice lo contrario. Entonces, hasta ahora. Es verdad, doctor. Todo lo que hemos descubierto en tan poco tiempo que se conoce este virus y qué más faltará. Bueno, han quedado algunas preguntas pendientes, doctor. Volveremos con usted más adelante también para que nos haga algunas conclusiones finales. Pero vamos a hablar ahora de economía, porque la economía no puede seguir parada. De hecho, el gobierno ya anunció que se viene una reactivación de manera gradual, en algunas fases, por meses, van a ir activándose por sectores, pero esto implica tener una buena normalización, una normativa clara, establecer todos los protocolos y sobre todo también tener una fiscalización que sea eficiente. De esto y más nos habla de inmediato Omar Mariluz, periodista del Grupo RPP, especialista en el área de economía. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Bueno, buenos días y un gusto nuevamente estar en este espacio con el doctor Elmer Huerta, con Jesús Vélez y con todos nuestros clientes que nos escuchan en esta coyuntura sumamente complicable y me quedo con la última frase del doctor Huerta, ¿no? Donde todavía lo que sabemos es bastante poco sobre el virus y el impacto que este puede tener en diferentes campos. A mí me toca hablar un poco de lo que es la reactivación de la economía que ya se echó a andar, ya se prendió el interruptor de alguna manera, pero antes de entrar de lleno a las 4 fases que ha establecido el gobierno y cómo éstas se pueden ir implementando en el cortísimo plazo, hablemos de la situación en la que nos encontramos y partamos de ahí. Partimos de una economía que está parada, partimos de una economía que está funcionando al 40, al 44% según cifras del Ministerio de Economía. Hablamos de una economía que pierde por día, ojo, por día, por paralización, alrededor de 300 millones de dólares, más de 1.000 millones de soles. Hablamos de una economía que ha dejado sin puestos de trabajo a millones de peruanos. Hablamos de una economía en la que más de la mitad de la población en este momento se ha quedado sin un ingreso para seguir viviendo. Ese es el diagnóstico o la foto del momento que nos deja el estado de emergencia producto de COVID-19. Y vuelvo a lo que decíamos hace un par de semanas. Esta crisis económica en la que nos vemos es producto justamente del estado de emergencia, de las medidas de aislamiento. ¿Y por qué vuelvo a esta idea? Porque me parece importante para entender hacia dónde va la reactivación y este debate que se ha abierto también en el campo económico y en el campo de la salud, de si era el mejor momento o si es el momento para reiniciar la economía peruana. Y es una pregunta totalmente válida y creo que francamente hay más de una respuesta en función del ángulo o del criterio que estemos evaluando. ¿Por qué lo digo? Porque a ver los indicadores de salubridad, porque esa es la guía, ese es, digamos, lo fundamental en este momento. Si no, no hubiésemos cerrado la economía. Cerramos la economía para tratar de contener el virus. Entendamos eso primero. Entonces,
estamos en una situación de salubridad en la que nos podemos permitir reabrir la economía, es decir, la curva ha empezado a estabilizarse y estamos entrando a esta etapa de meseta que se nos habló, o todavía no vemos el pico del problema. Primera idea, nuestro sistema de salubridad, nuestro sistema de salud está ya en la capacidad de poder atender un rebrote del COVID-19. Contamos con las camas UCI necesarias, los respiradores, el personal médico, o por lo contrario, estamos colapsados en la parte de salud, como lamentablemente reportamos a diario. Viendo el caso de Loreto, nos hacemos una idea. Entonces, teniendo indicadores de salud que lamentablemente no son muy auspiciosos, ustedes dirán, pero ¿cómo reabrimos la economía en este momento, Marx? Estamos quizá en un momento sumamente sensible, vulnerable, complicado. ¿Acaso, como se preguntaba, por ejemplo, Waldo Mendoza esta semana, que decía, ¿acaso reabrir la economía en este momento no puede generar o no nos trae riesgo de que los contagios se propaguen con mayor fuerza, teniendo gente mayor o vulnerable, muy complicada, y pidiendo por una cama en el sistema de salud y complicando todo mucho más? Es un riesgo enorme. ¿Y qué trae ese riesgo enorme? Trae que ante una situación compleja el gobierno tenga que verse nuevamente en la obligación de cerrar de manera drástica la economía. Y la otra pregunta es, ¿estamos preparados para un segundo cierre? ¿Estamos preparados financieramente para sostener un proceso de cuarentena adicional, quizá en junio, quizá en julio? Es un debate muy complejo, es una situación muy dramática. Nuevamente, no hay respuestas muy claras al respecto. De otro lado, y aunque es un poco contradictorio, tenemos la realidad. Tenemos lo fáctico, porque claro, cuando hablamos de reactivar la economía, señores, nos referimos básicamente a la economía formal, y ahí vamos a entrar con algunos criterios que ha dado el gobierno para que vean que no solamente es la economía formal, es la gran economía formal, las grandes empresas, pero vamos a entrar a eso de a pocos. ¿Qué pasa con el otro sector informal? ¿Qué pasa con esa 50-60% de la población que ha perdido sus ingresos, que era básicamente un trabajador del sector informal y que tiene hambre, no tiene plata en el bolsillo y necesita ingresos? Ellos se ven empujados por la necesidad a salir a trabajar, a buscárselas. Entonces tenemos que en la realidad, de facto, se ha reactivado una parte de la economía, probablemente la economía informal. Eso también puede propagar el tema de los contagios, como lo está haciendo, lamentablemente, y lo vemos en los mercados, donde muy tarde se han tomado medidas, no sé si restrictivas, pero medidas de salubridad. Al principio de esta pandemia hemos visto que no había control en los mercados y eso generó una explosión también de los contagios. Pero bueno, tenemos ese dilema en este momento de reactivar la economía. Finalmente el gobierno decidió que no da más, que el proceso en este momento no da para más, tenemos que empezar a reactivar ciertos sectores claves para echar a andar la rueda de la economía y con controles bastante estrictos. Es decir, el gobierno como política ya pública decidió asumir el riesgo que les advierto porque estoy convencido de que han visto esos escenarios, pero han decidido asumir el riesgo porque quizá lo otro también en el mediano y largo plazo sea peor. Y antes de entrar nuevamente, ¿cuáles son los otros riesgos de mantener parada la economía por mucho tiempo? ¿Cuáles son los riesgos de mantener ese 50-60% sin ingresos durante un periodo mucho más prolongado? Bueno, lo dice el propio organismo como el FMI, el Banco Mundial, la CEPAL. Que la pobreza te empiece a incrementar de manera importante. Tenemos una clase media sumamente vulnerable, no de ahora, antes de la pandemia lo era vulnerable, bastaba que pierda o deje de recibir ingresos durante mes y medio para caer en la pobreza, y eso es una complicación. Tiene gente con problemas de salud que no tienen que ver con el COVID-19, que se podrían agravar y tampoco podrían ser atendidos
por el sistema de salud. Es decir, tienes un deterioro de la economía que también te puede jugar a mediano y largo plazo. Es una situación muy, pero muy difícil realmente. Entonces, el gobierno decidió ir por la reactivación entendida en 4 fases. La primera fase implica, según ha dicho la ministra de Economía, pasar de una economía del 44%, que funciona a su 44%, a fines de mayo, si todo va bien, al 70%. En, digamos, 4 grandes áreas, minería, o 5, minería, industria, servicios, turismo y comercio, 5 grandes áreas. Claro, si vemos el detalle de todas esas áreas, estamos hablando de grandes empresas que pueden cumplir protocolos de salubridad que ya estableció el Ministerio de Salud y protocolos, ojo, y esto es ya parte del proceso de reactivación, protocolos que cada sector, que cada ministerio ha ido publicando durante esta semana y entiendo que va a seguir publicando. Entonces, el Ministerio de Salud publica un protocolo general, el ministerio o cada sector publica un protocolo particular en función de la actividad. Luego, las empresas tienen que presentar, las empresas que quieran reactivar su procedimiento y cumplan con los requisitos que establece cada sector, presentan su plan de operaciones, entendiendo los protocolos de salubridad que van a continuar. Estos son, digamos, aceptados o rechazados por la autoridad competente, se inscriben en el SICOID, que va a ser este registro para empresas, entiendo, para estar mapeando el cumplimiento y saber si hay trabajadores en riesgo, y la empresa puede empezar a operar. Esa es más o menos la línea de tiempo que nos ha presentado el gobierno. Entiendo que los plazos ya han empezado a correr, incluso ya han salido muchos protocolos. Entre este fin de semana y la próxima semana ya muchas empresas, estamos hablando de 27 actividades, van a poder empezar a operar. Ahora, viene un proceso clave, porque no podemos hablar de la economía en esta coyuntura sin hablar de lo otro, hablar de los riesgos de salud. Y en estos riesgos de salud está un tema que va a ser clave y fundamental, que tiene que ver con la fiscalización. Tiene que ver con cómo se va a fiscalizar que estas empresas efectivamente cumplan estos protocolos y estos requisitos que está estableciendo o que están estableciendo las autoridades competentes. Y ahí hay 3 actores importantes, entiendo. No, las autoridades de salud, SENASA, las autoridades que, digamos, que tengan que ir chequeando en cada actividad. SUNAFIL, importante, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que va a estar revisando y supervisando que los trabajadores cumplan, entiendo, con los protocolos, las medidas de seguridad necesarias. Y las municipalidades. Cada municipalidad, entiendo, también va a verificar que las empresas que estén operando cumplan, pues, estos protocolos. Claro, aquí puede presentarse una serie de problemas. Hemos visto que desde la CONFIEP lo que se ha mencionado es que hay requisitos que parecen de países europeos, es lo que ha dicho la presidenta de la CONFIEP, después lo que se le interpretó. Bueno, en todo caso sí, pueden ser protocolos bastante exigentes, pero nuevamente, bajo la actual coyuntura que vivimos, quizá, no sé, lo valga. ¿No? Porque nuevamente no hablamos de que se van a reactivar las medianas ni pequeñas empresas, dejemos de pensar eso, lo que se va a reactivar es la gran empresa que quizá tenga lo que pasó en Antamina, una gran empresa con todas las capacidades y tuvo más de 200 sus operaciones, es lo que se necesita evitar, porque de lo contrario, el riesgo es mucho mayor, insisto, el riesgo es mucho mayor. ¿A qué me refiero? De si se abre la economía en esta primera etapa y las cosas se salen de control, las cosas dejan de funcionar, y irnos a una nueva cuarentena va a ser mucho peor, porque, señores, nos estamos gastando las pocas balas de plata que tenemos. ¿A qué me refiero? Al financiamiento. Nuestra capacidad, sí, Perú macroeconómicamente bien, hemos hecho la tarea en los últimos 20, en los últimos 30 años que nos dan credibilidad, nos dan solidez, sí, pero eso se acaba. No nos olvidemos que somos un país pequeño, de ingresos medios, totalmente abiertos, totalmente expuestos a lo que venga de afuera, tenemos recursos para aguantar, para inyectar, pero eso es limitado, Entonces,
Vamos a ver, por eso es que el Ministerio de Economía lo que ha dicho es que en esta primera fase se va a ir monitoreando muy a detalle cómo se va implementando esta reactivación. La idea, el plan, digamos, que no necesariamente se tiene que cumplir, es que esta primera fase vaya hasta mayo, 70% de la economía, luego a partir de junio pasemos a una segunda fase, otras actividades se van a ir sumando, tercera fase empezaría en julio y finalmente la cuarta fase comenzaría en agosto. Lo que ha dicho el presidente es que en cada fase, de la segunda a la cuarta, iríamos reiniciando el 10% más Omar, de la economía. Y las empresas evidentemente van a tener que ver con el control de la pandemia. Tati, te escucho. sí, Omar, solo permíteme un instante porque tenemos que aprovechar este momento para despedir al doctor Elmer Huerta. Él tiene que dejar esta conferencia. Queremos agradecerle por haber sido sumamente claro con sus precisiones, contarnos cómo está hasta el momento el avance en el desarrollo del coronavirus, cómo los que estamos enfrentando las medidas que está aplicando el gobierno y lo que se viene más adelante para esta normalidad. Doctor Huerta, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos entonces, ahora sí, a seguir, Omar. Estabas hablando justamente de las fases, de la reactivación de la economía y cómo es lo que, o sea, lo que ha planteado directamente el gobierno. Sí, entonces se va a tener, lo que decía es que se va a tener que ir monitoreando cada fase de manera muy detallada, porque nuevamente no podemos olvidar los criterios de salud, que vamos a ver, porque tenemos que guiarnos para tomar las decisiones en el campo económico. Un factor clave que no podía olvidar en todo este proceso de reactivación, desde mi punto de vista, va a ser la inversión pública, va a ser el punche que le pueda inyectar el gobierno, no solamente a través de los bonos, del capital que se le intenta dar a las empresas, sino de la propia inversión pública. Y acá hay un reto enorme porque lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años no es una gran capacidad de ejecución en lo que es inversión pública, pero hay, digamos, hay ejemplos tristes. Reconstrucción del norte me parece un ejemplo lamentable de la mala eficacia, la mala gestión. Ejemplos positivos, como el tema de los Juegos Panamericanos, que se optó por otro modelo. Entonces, cuando vemos en el plan de reactivación, en esta primera fase se han identificado proyectos claves, que ya los tiene muy bien mapeados el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, proyectos de la reconstrucción del norte, proyectos del plan de infraestructura, proyectos de saneamiento. Perfecto, me parece importante que se tengan esos proyectos mapeados y que en los próximos meses se ponga o se pise el acelerador en la inversión pública, porque de lo que hemos visto en coyunturas pasadas, en la crisis del 2008, en situaciones ni siquiera puedo decir similares, porque esta es una situación realmente que nunca hemos visto, pero en épocas de recesión económica está demostrado que la inyección o la inversión pública es un motor fundamental para jalar la economía o para empezar a echar a andar. Entonces ahí sí va a haber mucho trabajo que hacer de parte de las autoridades y nuevamente no solamente de la autoridad o del gobierno nacional, sino de los gobiernos subnacionales, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, donde lamentablemente tenemos los principales problemas de gestión y la entrega de canastas ha sido la gran prueba de eso. Para ir terminando, sí quería hablar un poco de lo que se nos viene del lado de la demanda, del consumidor, porque hemos hablado de la oferta, hemos hablado de la capacidad que tienen las empresas para poder operar, pero ¿cómo está nuestro consumidor? ¿Cómo está la demanda? Y ahí vamos a tener una serie de problemas nuevamente, porque si vemos los indicadores de empleo, vemos los indicadores de ingresos, nuestra demanda está muy golpeada, el trabajo está muy golpeado. ¿Cuánto tiempo va a tardar en que esos trabajadores puedan recuperarse, en que esas personas puedan tener ingresos? ¿Cuánto después de la pandemia, de esta crisis económica que nos ha golpeado, ver si ha aumentado o no ha aumentado la pobreza, nuestros clientes más pequeños? Porque claro, si hablamos de grandes empresas, estos tienen en la cadena una serie de clientes más chiquitos, medianas empresas, pequeñas, microempresas, que van a tardar en reactivarse. Entonces vamos a ver un golpe también por el lado de la demanda, un consumidor mucho bastante lento de recuperación. Y otro punto que también es clave para entender este contexto de lo que se viene ya a lo largo del año: cómo está la demanda externa.
cómo están nuestros principales socios comerciales. Por ejemplo, una de las actividades que se va a reactivar es el sector textil, con criterios también importantes de salubridad, protocolos que cumplir. Muy bien, y eso es importante, que un sector clave como el sector textil, un sector para las exportaciones no tradicionales, se reactive. Bien, ¿cómo están nuestros socios comerciales? ¿Cómo está China? ¿Cómo está Estados Unidos, que son los principales? Y ahí me quedo con una idea para ir terminando, que era clave, que si, por ejemplo, el Perú no hubiese, no, imagínense que no hubiese llegado nunca el COVID-19 en el mejor de los mundos y la economía no se haya tenido que parar. Igual, señores, estaríamos en una crisis sumamente complicada, sería una crisis que vendría del exterior, nuestros principales socios comerciales estarían golpeados. Claro, ustedes me irán recordando la crisis del 2008-2009, la crisis de la burbuja inmobiliaria, pero más, sí, el 2009 fue un año complicado, crecimos 1%, se desaceleró, pero en 2010 fuimos para arriba porque somos una estrella en América Latina. No tanto así, porque hay que recordar que en esa época China venía creciendo a cifras de 2 dígitos y China sostenía el precio del cobre, recuerdo, a más de $4 la libra, es decir, era nuestra locomotora que nos impulsó en esa época, mientras Estados Unidos, Estados Unidos de socio comercial, sí estaba en una crisis muy severa. En este momento y en esta coyuntura, no solamente China y Estados Unidos están sumados, la Unión Europea, los otros países asiáticos, América Latina, es decir, la crisis externa por sí sola nos está golpeando mucho y nos va a seguir golpeando mucho porque no sabemos realmente cuánto va a durar en el mundo esta situación del COVID-19. Ese es el nuevo panorama en la economía. Oportunidades sí las hay. Ahí me han preguntado y hay unas preguntas al respecto, así que no quiero entrar porque creo que ya volví un poquito en el tiempo. Sí, Omar, vamos concluyendo. Sí, bueno, pero dejemos el tema de las conclusiones para luego. Sí, porque además tenemos varias preguntas también que hemos estado recibiendo que seguramente te van a servir para poder ir desarrollando más el tema económico. Pero antes de pasar al lado tecnológico, quería agradecerle al doctor Elmer Huerta por habernos acompañado el día de hoy, por haber sido sumamente claro, como siempre, en las precisiones, ¿no? En el tema de salud, lo que estamos viviendo y esta normalidad a la que estamos entrando. Muchas gracias, doctor. Encantado, Tatiana, muchísimas gracias. Estoy encantado y muchísimas gracias a todos los clientes de RPP Noticias por estar con nosotros y por apoyarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias y buenos días. Vamos ahora sí con el tema tecnológico. De hecho, si no fuera por la tecnología, ni siquiera podríamos realizar hoy esta conferencia. El nuevo coronavirus ha hecho que tenemos un salto tecnológico importante, pero todavía como país tenemos muchos retos y de eso y más nos va a hablar de inmediato Jesús Vélez, editor de tecnología. Bienvenido. Gracias, Tatiana. Buenos días a los que están viendo esta transmisión. Gracias por estar ahí, gracias por confiar en RPP. Justamente es el espíritu que tenemos desde que empezamos todos los días a hacer información, es generar justamente este nivel de confianza. Y hablando de la confianza, en estos meses, pues evidentemente hemos confiado mucho en la tecnología, pero quiero aclarar varios conceptos sobre este tema porque creo que estamos orientando mal el tema y nos estamos equivocando en cómo lo estamos enfocando. Pensemos un poco en lo que realmente significa todo este asunto de la implementación tecnológica con el tiempo y nos vamos a dar cuenta que estamos pidiéndole seguramente desde el lado más cómodo a la tecnología que resuelve nuestros problemas. Y la tecnología ha aprendido a hacerlo, pero no es un asunto exclusivo. Quiero centrarme en un contexto respecto al mercado tecnológico antes de ir a este punto, porque entiendo que muchos de ustedes que trabajan en empresas y que han avisorado con tiempo el tema de situaciones, han proyectado en el tiempo para las ganancias de este año y todo lo demás, pues entendamos incluso cómo las empresas unicornio en Silicon Valley pues están viviendo ahora. Y seguramente han escuchado el término. Las empresas unicornio tecnológicas son aquellas avaluadas en más de $1.000 millones y que representan un giro en la manera en que se hacen los negocios. Ejemplos muy concretos, Uber. Ejemplo muy concreto, los scooters Lime. Ejemplo muy concreto, Lyft, Airbnb. Estoy mencionando 4 empresas que tenemos top of mind en su mercado, que han sido disruptivas completamente, que tenían, no sé, pues, validaciones de todo tipo de inversionistas a nivel global y que hoy
pues están casi por desaparecer. Airbnb ayer despidió a la cuarta parte de su fuerza laboral. Lime ha tenido que cerrar operaciones en todos los países, guardar scooters y también desprenderse de un gran porcentaje de sus empleados. Uber ha perdido el 80% de sus carreras. Han cerrado Uber Eats en diferentes ciudades del mundo. Y estamos hablando de empresas unicornio, de empresas muy fuertes y que hoy, justamente por concentrarse en este punto de modelo de negocio basado en movilidad e interacción, pues se han visto sumamente golpeadas en el corazón de su negocio. La carta que ayer publicó el CEO de Lime ha sido realmente triste. La carta de Airbnb ha sido muy triste, muy fuerte y muy impactante, pero aterrizando a nuestro contexto, que no somos un país que suele estar involucrado o estar bajo esta idea de innovación como estas empresas, a pesar de que hay muchos peruanos en Silicon Valley que hacen un gran trabajo. ¿Realmente sobrevivimos a esto? ¿Realmente tenemos la tecnología necesaria para sobrevivir? Y aquí viene el punto, que cuando hablamos de estos recursos tecnológicos, creemos que la tecnología es la que va a resolver el tema, cuando en verdad tenemos una visión muy centralista de la tecnología. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de los recursos tecnológicos que yo necesito para hacer mi trabajo y siento que no ayudan a mi trabajo, siento que la tecnología es la que está mal. Y desde ese punto ya estamos partiendo de un error, porque son muchas las empresas que han invertido en los últimos 4, 5, 6 años en la migración a plataformas para no prevenir esto, sino para tratar de empujar un mercado que ya se estaba desarrollando. Sin embargo, seamos honestos, esto ha sido una ilusión. Estos últimos 5 años, en donde has leído en medios, has escuchado en entrevistas, has visto en videos, has conversado con tus amigos sobre la oficina móvil, sobre los entornos digitales, ha sido una ilusión. No ha habido nada concreto trabajado de manera sólida en los últimos 5 años y hoy se evidencia. ¿Cuál es el proceso educativo digital que tiene el país? ¿En dónde se sustenta? ¿Cuál es el propósito tecnológico de un salto en una empresa? ¿Dónde están esas plataformas digitales, esos sistemas de nube? ¿Dónde está esa inversión? ¿En dónde está justamente ahora para echar a andar la economía? Como mencionaba Tatiana al inicio, de situaciones integradas que vemos esta mañana. No existe. Y sigue habiendo todavía esta duda, porque entiendo que hay muchas dudas sobre herramientas para hacer mejor el trabajo. De hecho, hay una pregunta de uno de los participantes de esta charla que menciona de muchas plataformas de comunicación que son confiables, que aplicaciones. Y reitero, hay muchas aplicaciones. Sin embargo, cuando vemos dónde encajan estas situaciones, pues tenemos que entender primero que no hemos capacitado realmente a las personas y que las hemos creado en este nivel utópico de aprovechamiento de la Internet para el trabajo. Cuando hablo de capacitación, hablo de realmente hemos formado nuestra fuerza laboral para una situación no como esta pandemia, sino para una situación en donde la migración a un empleo en casa, a donde aprovechamos los recursos que tenemos en casa para hacer nuestro trabajo, realmente lo hemos hecho en estos años, realmente las personas que colaboran con nosotros se han tomado este compromiso. Yo he sentido en estos años en donde he trabajado paralelamente en casa y en el grupo RPP, que no ha sido una situación forzada y que en muchos momentos he notado a colegas, colaboradores, amigos míos, que han sentido esto como una imposición laboral y no como una necesidad para mejorar sus competencias. Y es un gran momento, y quiero insistir en este punto, porque quiero aprovechar la oportunidad que tenemos. Porque no veamos un tema simplemente que no estamos con las mejores herramientas o la mejor conectividad, porque la culpa es de alguien más, del proveedor, del software, del trabajo que no me puso la clave aquí. Yo creo que es el mejor momento para entender a qué tenemos que apuntar para recalibrar lo que estamos haciendo, para recalcular la ruta en términos tecnológicos en cada una de las empresas. Y en este contexto, pues es un contexto interesante para revalidar las competencias laborales. Y hoy, seguramente, el adaptarse a un trabajo en casa, que todos estamos viviendo, nos estamos dando cuenta que sí, es pesado, que sí, tiene horarios muy distintos, que demanda cosas. ¿No te pasa que terminas más cansado? Pues sí, no estábamos preparados para esto. Pensábamos justamente que en la oficina de 9 a 5, sí, me gustaría trabajar en casa. Y de repente estamos en casa con una condición que es estresante, que se acumula en familia, porque cada uno tiene sus propias prioridades, y tenemos que enlazar todo eso. Y estamos dependiendo justamente de los recursos tecnológicos para llevar a cabo todo esto. No es culpa de nadie, evidentemente, pero tenemos que empezar a engranar desde abajo qué condiciones tenemos que mejorar. Una de ellas es la capacitación, el redescubrir el software. Cuando hablamos de aplicaciones para teletrabajo, aplicaciones para mejorar la productividad,
No podemos tomar decisiones aisladas. No sintamos que simplemente por proponer una idea o por seguir una idea, todos deben seguir esa idea. La tecnología es adaptiva. Tenemos que buscar los recursos que todos podamos usar al mismo tiempo. Hace unos meses, escuchaba a la primera graduada de Harvard con problemas auditivos y visuales, era ciega y sorda, y ella fue la primera graduada en leyes de Harvard. Y tuve la chance de ver una conferencia suya hermosa al punto del llanto, y ella señalaba que la accesibilidad no es el desarrollo de una parte distinta de la comunidad, sino es que la comunidad se adapte a las necesidades de esta persona para integrarse. Y es un poco el enfoque. Creemos que la tecnología es una situación aparte, que tiene que estar aislada y que es solamente uno de los recursos, cuando en verdad todo lo que tenemos en el mercado hoy está basado en tecnología y sobre ello tenemos que construir soluciones que todos podamos usar para ser productivos. Estamos invirtiendo en este punto. Por eso te decía acerca de empresas unicornio, que a pesar de eso, a pesar de ese impulso y a pesar de haberla tenido clara hace 6, 7 años, pues hoy están al borde de la quiebra. Y en ese punto dirás, ¿cómo me puedo comparar con Uber? ¿Cómo me puedo comparar con Airbnb? ¿Cómo me puedo comparar con Lime? Pues ahí viene un poco el misterio también de cómo estos tiempos van a empezar a exigir lo mejor de las empresas. Y en ese punto la tecnología es clave. Los procesos tienen que estar dinamizados de otra manera, pero el recurso humano es el importante. Y quiero que quede claro que no es un tema tecnológico exclusivamente. No podemos depender a 100% de la tecnología basada en nuestros errores. Si a mí no me gusta un software y considero por eso que el software es malo, estamos en un error. Desde este punto, pues, ¿el país se soporta en tecnología? Sí y no. Hoy tenemos protocolos establecidos por OCIPTEL, por el ente regulador de las telecomunicaciones, que justamente colocaba ciertas condiciones, ciertas llaves para evitar el contagio, entre las que destacaban la no contratación de un internet móvil, o la no contratación de planes de telefonía, no tenemos la posibilidad de upgradear la experiencia digital. Hoy esos candados se han flexibilizado a raíz de esta cuarentena que demanda más cosas nuestras, que demanda teleeducación, teletrabajo, en algunos casos demandará telesalud, y es ahí donde las empresas tienen que aprender a adaptarse. Como bien mencionaba Elmer Huerta, el mundo no va a ser el mismo y tenemos que aprender a convivir con este virus. Y este virus va a tener que replantear todas nuestras condiciones. Y cada situación de emergencia que ocurrió en la historia de la humanidad ha generado esta condición de cambio. Y hoy tenemos la tecnología suficiente para afrontar ese factor de cambio. Y no pensemos en tecnología como equipo, como hardware. Pensemos en tecnología como soluciones inmediatas a través del software, a través de plataformas educativas, a través de plataformas nube que sean fáciles, que estén pensadas en el usuario. Hoy los niños ven cómo trabajamos en tecnología. Hoy los niños ven realmente un ejemplo de cómo un adulto debe usar la tecnología, y es el momento más importante de la historia de la humanidad, pensar en tecnología para enseñarle a la siguiente generación cómo usar la tecnología de manera responsable en nuestros tiempos en estados de emergencia, pero además de cómo ellos van a encontrar soluciones en estos problemas. En el caso del Perú, pues hemos tenido ciertas limitaciones evidentes, no estamos preparados, yo creo que a nivel profesional. Siempre hemos creído que un buen profesional es aquel que se desarrolle bien en la oficina. Y pues hoy nos estamos dando cuenta que no, que tenemos que ser multiformato. Y es, reitero, una de las habilidades y una de las competencias que tenemos que empezar a explorar en los colaboradores, en saber la capacidad adaptiva, la naturaleza adaptiva de un trabajador, de un empleado, de un colaborador, llámalo como quieras, pero es la misma persona, que va a aprender a enfrentarse en diferentes condiciones y que su productividad no va a bajar. Y afortunadamente estoy en una casa en donde hemos tenido la posibilidad de seguir creciendo pese a todo esto. Y pues dentro de todo esto, muchas empresas, ya para ir cerrando, muchas empresas han decidido dar el salto y me gustaría conocer un poco el balance también de estas empresas, porque reitero, esto es una implementación constante. Elmer ha sido muy claro en este tema, Omar ha sido más que claro en el asunto de la reactivación. Y cuando hablamos de este periodo en donde tenemos que aprender a adaptarnos, tenemos que entender qué tipo de recursos necesitamos. ¿Vamos a necesitar un mejor software o vamos a necesitar un mejor profesional que entienda el software que yo necesito que desarrolle? O que se adapte a mi estrategia como cabeza de una empresa, como cabeza de una compañía. Realmente el rol de la tecnología en el futuro inmediato va a ser la de mantenernos a raya sobre un posible contagio y para ayudarnos de manera activa. Porque todo lo que estamos haciendo ahora es para evitar un contagio.
No vamos a juntar a 150 personas en un recinto para matarnos entre todos. Eso no va a ocurrir y justamente la tecnología apunta a suplir esa condición. Apple y Google la semana pasada anunciaron la creación de una solución, un software que permitirá hacer un seguimiento a los casos de COVID-19 en el mundo, si es que los gobiernos del mundo deciden implementarla. No es sencilla, pero quiero hacer sencilla la explicación de cómo funciona. Esta solución básicamente activa el Bluetooth de los teléfonos que tenemos. ¿Ok? Automáticamente, tu Bluetooth está añadido una llave que tiene información tuya. Cuando tú caminas por la calle, todos los teléfonos que tengan esta tecnología Bluetooth, que son todos y de bajo consumo, cada uno de estas llaves Bluetooth va a contactarse con las otras que están cerca. Cuando tú tengas la duda de que posiblemente tengas por ahí un contagio de COVID-19 y te hagas una prueba, lo que se exige a través de la aplicación es que tú descargues el resultado en una plataforma digital organizada por el Estado. Y de esa manera, tú cuando veas el resultado en la pantalla de tu teléfono, se te va a solicitar que de manera anónima compartas que tú estás contagiado, pero tú no vas a decir ni tu nombre ni tu ubicación. Cuando tú vas a aceptar, la llave Bluetooth de tu teléfono va a actualizar la información. Digamos que tu llave es amarilla y cuando tú dices soy positivo en COVID, tu teléfono se vuelve rojo. Esa llave roja, al momento que tú salgas, va a empezar a contactarse con otras llaves y si yo soy amarillo y me he cruzado contigo en un momento, me va a salir una alerta en el teléfono diciendo hace un día te has cruzado con un caso de COVID-19. O sea, es como una especie de alerta Amber, como una especie de mensaje de texto antes de un sismo. Pero acá la implementación que ponen y las llaves que ponen justamente, tenemos que hacer que los esfuerzos gubernamentales se enfoquen en una sola solución. Que todos, no se pueden proponer 35 aplicaciones de monitoreo. Y eso es, nuevamente, lo que ocurre en los trabajos. No podemos proponer muchas soluciones, que cada uno utilice la solución que más le plazca o convenga, cuando en verdad lo que tenemos que buscar es una cohesión en el resultado, es buscar una estrategia. Tenemos que aprender a definir en las empresas una estrategia clara a nivel tecnología para saber cómo implementar capacitaciones a la fuerza laboral en función de lo que necesitamos. Si voy a, básicamente, imponer un modelo, porque me lo vendió alguien muy amigo mío y en unas chelas me dijo, oye, mira, tengo este software que te va a funcionar de maravilla, y realmente no sirve, pues no va a servir. Y es que ahí tenemos que aprender a flexibilizar también el potencial de nuestra fuerza laboral y pensar, oye, ¿qué soluciones proponen? ¿Qué han visto? Y empezar a explorar sobre ese tema. Y tratar de buscar la manera de cohesionar todo esto. Hoy estamos adaptándonos a Zoom. Hoy el gobierno de Nueva York, el gobierno local de New York, ha vuelto a aceptar a Zoom. Lo habían baneado hace un mes porque había mucho Zoom bombing, esta actividad en donde aparecía una persona en un chat y mostraba desnudez, insultaba, ponía música. Había gente que en reuniones de Zoom se metía, adivinando el código, se metía a reuniones de alcohólicos anónimos a meterse un trago en el video. Y eso obviamente genera dudas. A un estado como New York, en donde la plataforma educativa estaba basada en Zoom, tuvieron que banear la plataforma. Zoom contrata al ex jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, para que haga un plan de contingencia de seguridad en 90 días. Después de ese plan, Zoom mejora. Y ahora es mucho más segura de lo que era antes, y el gobierno local de New York ha vuelto a considerar a Zoom como la herramienta educativa definitiva para sus clases. Nos estamos adaptando, estamos descubriendo nuevas soluciones, pero reitero, ¿qué oportunidades tenemos? Tenemos la oportunidad básicamente de establecer mejor comunicación. Primero, quiero que la logística sea más eficiente en esto, pues debo empezar a buscar mejores estrategias comunicativas. ¿Qué aplicación me va a servir? ¿Qué se puede adaptar más? ¿Qué es más seguro? El tema de la delincuencia digital está muy fuerte en estos días. Hay más estafas en Internet, hay más mensajes de phishing, hay incluso atentados muy específicos contra gente que usa AutoCAD. No sé si conocen AutoCAD, es este software que se utiliza a nivel global para la construcción de puentes, edificios, entidades gubernamentales, planos. Y los hackers están buscando la manera de sacar la información de planos de instituciones clave en ciertos gobiernos del mundo. Son los hackers mejor pagados, porque están buscando los planos. Y hasta en ese punto están pensando y están adaptándose a nuestro ritmo de vida, a tu necesidad. Hoy todo el mundo está pensando en la pandemia. Netflix te da 30 días gratis por la pandemia, dale clic aquí. O reclama tu vale de Totus y por 500 soles. Se están adaptando los delincuentes a nuestras necesidades y aprovechan justamente esa necesidad a través de lo digital, enviada por un amigo, para convencernos. Ahí tenemos también la oportunidad de evangelizar acerca de la seguridad. En tecnología
bromeamos con lo que se llama capa 8. La capa 8 es la cantidad de eslabones entre un software y el usuario. Y el usuario es la capa 8. Y siempre la capa 8 es el error. Porque los usuarios podemos tener el mejor software, pero si no estamos evangelizados sobre temas de seguridad, sobre acciones rápidas, sobre localización de riesgos, pues no sirve de nada ser Iron Man en una calle peligrosa, igual te van a matar. Así que cuando pensemos en estas condiciones, pensemos en todas estas posiciones lógicas de, perdón, de establecer criterios unificados, de aprender a capacitar y a proponer una idea de provecho profesional, la adaptación remota, y que también, pues, en todo este contexto en donde tenemos que aprovechar los recursos que tenemos que también pensar en todos los riesgos que nos rodean. Y es aprender a evangelizar sobre temas de seguridad. No estamos... Cuando compramos una casa, lo primero que le ponemos son ventanas, puertas y llaves. Pero cuando compramos un teléfono, lo primero que le ponemos es WhatsApp y Facebook. O sea, quiero que entendamos ese punto. Tenemos que ir girando en una rutina nueva, en una condición que no va a cambiar. Yo voy a seguir trabajando aquí en mi casa y tengo que mantener un estándar. Todos los que estamos en casa tenemos que aprender a manejar un estándar. No podemos hacer que nuestra productividad decaiga. No por un tema de mi compromiso con la empresa, que también es válido, pero tenemos que empezar a fomentar la idea de ser un mejor profesional en todo terreno. Y es aquí cuando tú ponías en el currículum, sí, suelo trabajar bien bajo presión. Estamos bajo presión. Vamos a ver qué vamos a hacer. La tecnología, reitero, no es una panacea. Hay que saber escoger, hay que saber decidir, hay que aprender a darnos cuenta de la realidad tecnológica que vivimos, que hoy hardware es barato, pero soluciones en software son las que escasean. A eso tenemos que apuntar y también a entender cuáles son los roles a migrar en el tema tecnológico. ¿A quién voy a poner en su casa y a quién necesito? Evidentemente, parte operaria va a requerir presencia. Y para eso los protocolos están claros, ya los mencionaba Mar también para el tema de reactivación, pero para el lado de todo lo que implica administración, en mi caso, que soy generador de contenidos, pues hay protocolos claros también, y afortunadamente todo esto nos ha permitido potenciar el real propósito de un trabajo en nube, de un trabajo colaborativo. Hoy estamos formando nuevamente esa idea de realidad colaborativa en nube, que podía sonar bastante lejana, pero que dista mucho de la actualidad cuando tú decías, uy, me olvidé la laptop en la oficina, tengo que ir hasta la oficina el sábado a recogerla. Es bastante tonto cuando podrías usar una nube y podrías usar la computadora de tu casa, que está bien protegida con antivirus, que está bien conectada con cable. O sea, todas esas condiciones ya tenemos que empezar a asumirlas desde ya. Esta realidad no nos va a dejar, esto se va a mantener. Ya lo ha dicho Elmer, bastante claro, que vamos a convivir con esto 18 a 24 meses mientras se buscan medicamentos, vacuna y posiblemente la infección entre 60 a 70% de los seres humanos. Tenemos que aprender a adaptarnos. Perfecto, Jesús. Efectivamente, eso es parte, ¿no?, de esta normalidad. Vamos a seguir trabajando en casa probablemente por las siguientes semanas, los siguientes meses, y la tecnología o las herramientas tecnológicas tienen que ser un gran aliado para ello. Vamos ahora a las preguntas. Tenemos algunas preguntas de rubro económico que hemos estado recibiendo. Omar, hablabas tú también en tu explicación sobre la informalidad en la que vivimos desde hace mucho, no la hemos descubierto con esta pandemia, pero lo que sí hemos evidenciado con este aislamiento es la vulnerabilidad en la que han caído muchas personas y empresarios que trabajan o que viven en la informalidad. A partir de esto, ¿qué nuevas propuestas podrían comenzar a debatirse y aplicarse en aras de caminar hacia esa formalización? Sí, bueno, a mí me queda claro algo realmente, que el crecimiento económico, solo el crecimiento económico, no va a sacar de la informalidad a esa gran masa de trabajadores y gran masa de empresas. El boom de las materias primas que tuvimos desde el 2006 al 2012, 2011, lo demostró. Durante esa época la informalidad laboral bajó, pero bajó a un 60-65%, es decir, se necesita un marco normativo mucho más real, se necesitan incentivos que promuevan la formalidad, y esta es una oportunidad
realmente de oro en medio de tanta crisis, en medio de tanta emergencia, porque nos podría hacer replantear, ok, ¿qué hemos hecho mal? Y cómo damos esos incentivos para que primero las empresas sean formales, porque ojo, no podemos tener trabajadores formales en empresas informales. Primero necesitamos que las empresas sean formales y luego esto van a contratar a trabajadores formales también a partir de otros incentivos. ¿Qué teclas tocamos para hacer atractiva la formalidad? Y no solamente los incentivos, sino también los castigos. Y aquí hay una realidad que es clarísima y los que nos escuchan, nos ven, no me van a dejar mentir. ¿Cuántas veces un inspector municipal en la Sunafil no va a un pequeño negocio, esto me consta, y le pide la coima? Mira, no puedes operar, pero por 5.000 soles vas a poder operar? Es decir, nuestro sistema de fiscalización es sumamente débil porque nuestras instituciones son sumamente débiles. Por un lado, ¿cómo hacemos atractiva la formalidad? Una de las preguntas, y cómo también hacemos respetable la fiscalización para incentivar y que la informalidad no sea un buen negocio. El problema ahorita es que la informalidad es un gran negocio, porque no tiene castigos suficientes y tampoco la formalidad tiene incentivos suficientes. La formalidad es muy cara. Entonces hay que repensar eso, me parece, a partir de esta emergencia. Muy bien, Omar, y decías tú también que cerca del 44%, me parece, del sector económico está ahorita funcionando, es decir, que más de la mitad está paralizado. Frente a ello, el gobierno plantea la reactivación económica que nos habías explicado va hasta el mes de agosto. ¿Cómo van las proyecciones? ¿Podría este año estabilizarse la economía? Este año, lo que vamos a ver en términos agregados durante el 2020 es una caída brutal. Yo sí creo que la caída va a ser de 2 dígitos, 10, 12%. El 2021, según las proyecciones, augura mucho mejor, pero realmente yo diría, hacer proyecciones a un mes en esta coyuntura es arriesgadísimo. ¿Y por qué? Porque no solamente dependemos del ente interno, no solamente dependemos, ok, vamos todo bien, las 4 fases van excelentes, la pandemia se empieza a controlar, nuevamente dependemos de lo que pase fuera, dependemos de nuestros principales socios comerciales y el reto mayor, me parece, está internamente, de cómo llevemos este proceso y estas 4 fases de reactivación. Y no solamente eso, sobre todo de cómo llevemos el combate al coronavirus en el aspecto de salubridad, en el aspecto de salud. De eso va a depender el tema de la estabilización de la economía. Pero yo sí creo que el 2020 al menos va a ser un año muy, pero muy difícil. El 2021, vamos a ver, realmente es incierto. Nadie sabe qué va a pasar de aquí, ni siquiera, chicos, a un mes, a 2 meses. Esto está bien complicado. Claro, tenemos que ver también cómo funcionan esos protocolos que nos hablabas, cómo va también la fiscalización. Para ello también los gobiernos locales, los municipios, tienen que ser un aliado importante. Pero eso también ha llevado, Omar, a que muchos negocios comiencen a mirar hacia el lado, ¿no? Comiencen a virar un poco sus rubros. Panaderías que ahora son bodegas, restaurantes que ahora venden insumos para que la gente prepare en su casa, en fin, solo por mencionar algunos. De hecho, eso también ayuda a que se pueda comenzar a ampliar un poquito el panorama y cubrir otras necesidades. Uy. Omar. ¿Me escuchan? Tengo unos problemas de conexión. Perdona, Tati, sí, no te escuché la pregunta. Pero entiendo que hablabas de la reconversión de las empresas en esta coyuntura. Sí, y lo estamos viendo ya. Yo lo veo en mi barrio, lo veo en restaurantes que no pueden, se han puesto a vender básicos, se han puesto a vender pollo, se han puesto a vender milanesa. ¿Por qué? Porque la gente necesita trabajar. Entonces dicen, bueno, vamos a las actividades de venta, y ahí entraba una pregunta clave que tiene que ver con lo que hablaba Jesús, la tecnología, y comentaban esto también hace un par de semanas. Sí, es decir, ahora más que nunca el tema del comercio electrónico va a ser clave, y no solamente por las regulaciones que imponga el gobierno, sino por la propia demanda, por los propios consumidores. Veía ayer unas cifras de Bisanet y decía que en abril... Sí, estamos teniendo un pequeño problemita con tu conexión, Omar. A través del comercio electrónico. Ajá, efectivamente. ¿Tatiana? No, te decía que estamos teniendo un poquito de problemas con tu conexión. Para que retomes la explicación de esa pregunta en breve, vamos a pasar de inmediato con Jesús para que
que te puedas ubicar un poquito mejor. Jesús, algunas preguntas que también hemos recibido de tu rubro. La mayoría de empresas de telefonía ha sufrido económicamente durante esta emergencia. ¿Qué tanto puede retrasar esto el desarrollo y mejora de servicios, ancho de banda, cobertura, mejorar también, ¿no?, las opciones que se pueden ofrecer a los consumidores? Es una interesante pregunta, sobre todo porque justo en un contexto de cambio, porque, bueno, primero el 5G no ha sido, las bandas 5G no han sido licitadas todavía en el país, pero la tecnología ya se está desplegando, porque no se necesita una licitación para desplegar una tecnología. Lo cierto es que ha retrasado muchísimo el tema, y lo ocurrido con esta transición a la cuarentena, en donde Ociptel mencionaba había colocado ciertos candados, pues provocó que no tuviésemos la chance de poder reaccionar para teleeducación. Estaba leyendo muchos de los comentarios en el chat y mencionaban, por ejemplo, la ausencia de telefonía rural o la ausencia de equipos en la zona rural. Pues básicamente una persona que se enteró de que no iba a poder salir de su casa, no tenía cómo comprar un teléfono o pedir prestado un teléfono porque tenía que quedarse en casa. Eso implica un retraso también para adaptarse a la teleeducación como pudiese. Vivimos una enorme desigualdad desde hace bastante tiempo y no es un tema que la pandemia haya generado. Somos un país absolutamente desigual en temas de conectividad, somos un país que no está colaborando en la medida en que debería colaborar con la implementación de infraestructura en telecomunicaciones. Todavía siguen creyendo que el 5G es parte del coronavirus. O sea, por favor, tomemos esto con responsabilidad. El tema es serio porque las operadoras postulan a brindar un servicio en el país pagando mucho dinero al Estado y el Estado les exige todo lo que tiene que ver con la infraestructura de telecomunicaciones. Si nosotros como ciudadanía entorpecemos con pseudociencia o leyendas esto no va a avanzar. Y cuando apuntamos al tema del rol de las operadoras, sí, en un momento clave en donde la saturación de la red se dio, porque reportes de Ociptel señalan que Netflix se incrementó en un 160%, que WhatsApp se disparó en un 140%, que en Italia la cantidad de mensajes enviados por día durante la cuarentena duplicaban o iban hasta en 3 o 4 veces más los mensajes por año nuevo. O sea, estamos hablando de un uso extremadamente fuerte de nuestra red y la infraestructura de la red no crece porque es digital. Esto funciona como una autopista y todos los que tienen un auto me entienden perfectamente. Una pista vacía permite mayor velocidad para un auto o 2 o 10. Pero cuando van 500 en una misma vía, esa vía no se va a anchar por magia para que pasen más autos. Y si se ancha más esa vía, van a pasar más autos y se va a volver a llenar. Este proceso requiere implementación paulatina. Sí, estamos bastante lentos, no tenemos la conectividad que otros países tienen y estamos pagando seguramente un poco más, pero sí, va a un ritmo distinto. Tenemos que empezar a asumir que esto tiene que cambiar muchas de las reglas y las operadoras lo saben. Las operadoras saben que esto va a generar también un punto de inflexión en la demanda del usuario y esto va a generar una oferta distinta seguramente cuando todo se restablezca. Me refiero en el tema de portabilidad, de altas de nuevas líneas, de la posibilidad que entre un operario a tu casa para que instale una antena, o que de plano te manden un paquete y la señal sea digital o satelital o lo que sea. Tenemos que empezar a analizar estas nuevas opciones de conectividad. Entiendo que mucha gente está descontenta con el tema de cómo las operadoras están dando servicio, pero entendamos algo, las operadoras hoy no pueden cobrar por orden de Ociptel y tampoco pueden ganar dinero porque no pueden tener nuevas líneas. O sea, hay varios frentes que se han armado en este punto y tenemos que empezar a destrabarlos y esto va a empezar a destrabarse justamente con la flexibilidad de candados que genere la vuelta a la pseudonormalidad que vamos a enfrentar pronto. De acuerdo, de acuerdo. Sobre todo en momentos del día, ¿no?, donde la conexión se vuelve un poquito más complicada. Jesús, el tema del usar nuevas herramientas para poder trabajar siempre abre el debate sobre el uso de información y la privacidad, ¿no?, que es un tema delicado. ¿La información de empresas va a quedar más expuesta con el uso de estas herramientas? En ese sentido, ¿cómo podrían hacer para proteger su información? Es seguramente la gran preocupación de mucha gente, porque cuando una empresa desarrolla todo su potencial en una institución, en una entidad, en un edificio, todo está concentrado en una intranet. Todo está concentrado ahí dentro. Pero cuando un usuario llega a su casa y abre su computadora, en su computadora hay juegos, hay vamos, yo hago una auditoría en la laptop de cualquiera de lo que está viendo esto y seguramente hay un MP3 que nunca compraron.
O sea, o una película que descargaron que alguien se las pasó por WhatsApp, algo que viola un derecho de autor que debieron haber pagado incluso el software. Pero eso expone. Hoy tú a través de un PNG, de un archivo gráfico, puedes enviar un malware. Y si tú tienes siempre la buena disposición de piratear contenido de internet, de buscar vidas gratuitas en un juego, vas a exponerte más. Entiendo la preocupación, pero reitero nuevamente, aquí la parte más débil del eslabón de seguridad siempre va a ser el usuario. Que en una conferencia Zoom, hoy con unas cámaras de alta definición que tenemos en webcams, en teléfonos, pongamos un papelito con una contraseña aquí, evidentemente nos expone, pero son situaciones muy obvias. En este punto, lo que ocurre también es que las empresas justamente se descuidan en estos flancos tan naturales, tan honestos como un intercambio de mensajes de WhatsApp o de Facebook Messenger, o que un usuario abra en su correo una aplicación. Esta aplicación, que de repente puede ser un PPT con saludos del Papa, o Angry Birds remasterizado, o un WhatsApp distinto, va a generar un código malicioso que podría infiltrarse a través de la Internet para poder llegar a través de tus contactos a spamear a más personas y buscar un ingreso a la información de la empresa. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con estos eslabones. Y en el otro punto de la privacidad, de acuerdo, justo estaba leyendo también acerca de algunas consultas sobre esta aplicación, sobre este desarrollo tecnológico de Apple y Google. Esto no te dice quién lo tiene. Esta implementación que buscan ambas empresas, de hecho, tiene varios candados de seguridad, los publicamos en Newsgeek la semana pasada, y lo que buscan es que la información que necesita el sistema esté solamente basada en un Bluetooth, y que no le muestra al usuario quién es, dónde está, cuántos años tiene, cuánto pesa, cuándo se enfermó, con quiénes vive. No. Simplemente analiza a través de esta herramienta de vínculo el estado de salud de una persona que desea compartir para el sistema la información, porque la cláusula es muy clara ahí. El usuario debe, con consentimiento, compartir la información si lo desea. Y la aplicación es muy clara también en ese punto. Así que es un tema de conceder para más información o de plano decir, no, no quiero. Hay un candado muy fuerte allí también. Entiendo la preocupación por la cantidad de situaciones de privacidad, los errores que cometemos en privacidad. Yo no estoy apuntando mi webcam hacia el pasillo de mi casa porque no quiero que la vean. Ese es un tema de seguridad, es un tema de protocolo de seguridad de privacidad también. Y lo que mencionaba más respecto a los protocolos de e-commerce, pues también van a tener que mejorar nuestra seguridad, porque los sistemas de e-commerce van a tener que enfrentarse a otras situaciones, en donde va a ir un barrio peligroso, o seguramente van a ir a destiempo, o la persona no está en casa en ese momento por casualidades de la vida, y tenemos que desarrollar una logística adaptada a nuestros tiempos también en eso. Y hay otros candados que tenemos que aprender a desarrollar. No todos los modelos son perfectos, no existe modelo perfecto, son modelos que evolucionan y que se adaptan a los tiempos. De acuerdo. Jesús, comentábamos con Omar acerca de los negocios que se están reformulando, ¿no? Están cambiando un poco el rubro. En ese sentido, la tecnología, ¿cómo puede ayudar a reformular el negocio? ¿Cómo puede ayudar a conectar mucho mejor con los clientes? Durante este tiempo de cuarentena, muchas empresas que no tenían nada que ver con la salud comenzaron a migrar un poco sus contenidos en redes sociales. Te pongo el caso de una, Movo. Para los que no la conocían, Movo es una aplicación que te permite alquilar scooters. Y le estoy diciendo porque es lo primero que se me viene a la cabeza. Yo sigo a todas las cuentas de tecnología de este tipo en Instagram. Y a la más activa que he visto es a Movo. ¿Y Movo qué hacía? No te decía, alquila nuestros scooters, porque no tenía scooters en la calle. Empezaba a compartir información de salud, empezaba a dar recomendaciones. O sea, se comió el rollo de apoyar en esto, pero su marca permaneció en el top of mind. Hoy la recuerdo justamente por eso, a pesar de que no hay scooters en la calle. Yo creo que hoy los negocios van a empezar a tener que adaptarse a la realidad que vivimos. Esta realidad nos rodea. Y sobre esa, empezar a formular contenido. El contenido es el rey en 2020. Te lo demuestra Netflix, que ha subido un montón de usuarios, han llegado a más de 170 millones. Y en el caso de Spotify también, que han subido a 138 millones de usuarios pagados activos. Y todo eso te va diciendo, la gente consume contenido. Las empresas ya no deberían dedicarse solamente a vender productos, sino también a vender experiencias, a compartir contenido útil para el usuario. Que el usuario entienda que no puede salir de su casa, no puede comprar un producto, pero la marca siempre está pendiente de sus necesidades transversales. Hay una enorme oportunidad para que el discurso de las empresas o marcas que se dedican a la venta puedan explorar también. No te digo que contrates un influencer, personalmente no lo recomiendo, pero yo creo que en ese punto tenemos que aprender a adaptar un mensaje honesto, claro
y que sea útil en este tiempo. Vendas o no, lo que vas a lograr es un recordatorio, lo que vas a lograr es posicionarte en la mente de la gente como una marca útil. Y en ese punto tienes un montón de redes sociales con las que puedes generar contenido. Tienes TikTok, tienes Instagram, tienes Twitter, tienes Facebook, tienes YouTube. Mira, hasta Pinterest, que es seguramente la red más infravalorada del mundo, que tiene una enorme legión de usuarios fieles, porque es una red muy fiel y es una red muy positiva, tiene enorme potencial también para el despliegue de contenido. Yo creo que ahí deberíamos apuntar y que las empresas pues puedan resolver este asunto de quién hace contenido aquí, quién desarrolla ese contenido, en quién puedo confiar para que lo que yo quiero decir como marca, por encima de una venta, pueda generar un engagement orgánico con una persona y que esa persona fidelice también porque le aporto valor a su vida. Perfecto, perfecto. Han sido bastante claros. Gracias por habernos acompañado. Estamos ya llegando a la parte final de esta conferencia, la normalidad que nos espera. Esperamos poder haber podido aclarar un poco las dudas respecto a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y como lo ha dicho en su momento el doctor Elmer Huerta, Omar Mariluz y también Jesús Vélez, esto es lo que tenemos hasta el día de hoy y seguramente vamos a seguir también con ese tipo de formatos, respondiendo sus preguntas, manteniendo esta comunicación con ustedes para poder ir aclarando ciertos puntos y ver justamente lo que se viene de cara a los próximos meses y a esta normalidad en la que estamos viviendo. Gracias por habernos acompañado con sus preguntas, con su presencia. Gracias Jesús, gracias Omar, bueno, en su momento también el doctor Elmer Huerta. Nos vemos pronto. Cuídense todos, en verdad, y refúgiense. Se trata de mantenernos bien todos. Muy bien. Omar, nos vemos. Nos vemos, muchas gracias por todo. Gracias y sigan como siempre nuestra programación.